Buenas, le doy gracias por la oportunidad de estar aquí para compartir con ustedes sobre este tema. Y este tema es algo que debe hacer que la enfermera hoy día a nivel mundial comience a reflexionar. Implicaciones legales del ejercicio de enfermería en trauma. Vemos que las implicaciones legales del ejercicio de enfermería en trauma está directamente relacionado con el compromiso profesional que tiene la enfermera. Este compromiso tiene que ver primordialmente con el bienestar del paciente, brindar un servicio seguro y eficaz y aplicarlo a técnicas y métodos científicos. Ahora estamos hablando de enfermería basado en evidencia. Este compromiso profesional conlleva una relación jurídica entre la enfermera y el paciente. Esto genera una serie de obligaciones y derechos comprendiendo nuestra profesión. Como le iba notificando, esto genera una serie de derechos y obligaciones que genera dentro de nuestra profesión. Estos elementos prioritarios tenemos el derecho del paciente y dentro de este derecho del paciente tenemos los elementos prioritarios en el manejo del paciente. Tenemos el cuidado del paciente, tenemos que tener esto muy en cuenta, el respeto a la dignidad del paciente. Hoy día no podemos decir que el paciente tiene que aceptar lo que nosotros decimos. El paciente tiene autonomía. Yo puedo decidir si me aboco o no a recibir un tratamiento médico. Nosotros tenemos que dar una atención en la cual el paciente confíe en nuestra atención. Debemos de respetar la privacidad del paciente y el consentimiento informado. A pesar que el médico le corresponde esta parte, es importante que la enfermera asegure que esta sección de aquí esté muy en claro cuando el paciente se va a someter al paciente a algún tratamiento médico. No simplemente decirle al paciente firme aquí y ya. Hay que verificar que el paciente entienda cuáles son los riesgos y los beneficios a la cual se está sometiendo y sobre todo evitar daño. Esta relación jurídica dentro de nuestra profesión, sabemos que nuestra atención está en la actividad máxima, servicio al paciente. Y en esto redunda las implicaciones legales del ejercicio de enfermería en trauma, deriva de la relación jurídica la enfermera-paciente. Aquí donde entra la trilogía de las R, riesgo, reto, riesgo y responsabilidad. ¿Por qué es un riesgo? Porque el soporte vital de trauma es demandante, actualmente representa un reto para el equipo de salud. Es el asesino principal que está causando más muerte que en la guerra de Vietnam y ocupa la primera causa de muerte e invalidez en las 4 décadas de la vida. Vemos que la enfermera, como decía la compañera, es un miembro clave en el equipo de salud y en base a esto es el proveedor del cuidado más consistente. Desde que el paciente entra hasta que el paciente sale, nosotros la enfermera estamos directamente comprometida del paciente. La enfermera actúa como unión entre el equipo, el paciente y la comunidad. Enfermería es la goma, es el imán que mantiene unido cada una de las partes dentro de la institución. Por eso recae sobre nosotros esta responsabilidad civil dentro de nuestro compromiso. Hay una demanda legal contra la enfermera que ha incrementado. Existen actuaciones que en nuestra práctica profesional tienen repercusiones, ya sea tanto civil como penal, dependiendo del fuero que se accione. Y las causas de las implicaciones legales, ¿saben qué radica? En la mala práctica.
que es simplemente la ofensa no intencionada que produce daño. Hay culpa por consecuencia del acto. Esta es la Corte Suprema de Justicia en mi país y yo le digo que ya han desfilado enfermeras por allí y han sido condenadas. Otra de las causas es la impericia, que es la carencia de conocimiento técnico, la falta de experiencia y habilidades básicas para el correcto desempeño de la profesión. No hay lugar para eso en enfermería. Por eso la sociedad tiene normas y leyes para proteger al paciente de enfermeras no idóneas. El artículo número 2 de la Ley 1 del 6 de enero de 1954 establece claramente que con el propósito de proteger la vida y la salud, toda persona que practique u ofrezca servicio de enfermería o profesional que debe presentar pruebas de esta capacidad. ¿Y sabe lo que esto significa? Usted debe ser idóneo. En el momento que la sociedad a usted lo acepta como un profesional idóneo, asimismo el peso de la ley va a caer sobre usted si usted cause daño a un paciente. La imprudencia. No hay lugar para la imprudencia dentro del ejercicio de la profesión. Es realizar un acto con ligereza sin la adecuada precaución. Supongamos que un paciente llega al cuarto de urgencia, un paciente con trauma cráneoencefálico. Usted sabe que está contraindicado aplicar solución de glucosa en este paciente y usted va a aplicar esta solución, va a causar edema en este paciente. Entonces, no hay lugar para esa imprudencia dentro del manejo del paciente. La medicina es una actividad que tiene por finalidad velar por el bienestar del paciente. Y esto debe darse con sensibilidad y mucha responsabilidad sobre todo. La negligencia es la falta del deber del cuidado, que exige ante un determinado comportamiento. Nosotros sabemos que la enfermera en el momento que va a atender al paciente debe de hacer uso de su conocimiento científico de acuerdo a las normas o pautas de su profesión. La negligencia es el eje que va a determinar cuál es la culpa del profesional de enfermería. Esto tiene que ver con la acción u omisión del trabajo que usted estaba realizando con el paciente. Si usted hace de más, tendrá consecuencia. Si usted hace de menos, de igual manera tendrá consecuencia. Lo que usted necesita hacer es apegarse a los protocolos de atención que ha establecido el Colegio Americano de Cirujanos y dentro de nuestra institución el protocolo que establece su institución. Principio de la sociedad. Nadie tiene derecho de causar daño a otra persona. El Código Civil en el artículo 1.10 dice exactamente que toda persona que ejecuta un hecho que por culpa o negligencia ocasione un daño a otro está obligado a reparar el perjuicio. Si usted dentro del ejercicio de su profesión, usted causa daño a un paciente, usted debe de pagar. Y dentro de estas implicaciones o causa de implicaciones legales tenemos el desconocimiento de las disposiciones legales que regulan el ámbito de nuestra profesión. ¿Para qué existen las leyes? Para evitar que una persona abuse de otra o que viole los derechos del ser humano dentro de una sociedad. Y el Código Civil establece la responsabilidad del ciudadano y las consecuencias de incumplir las leyes. Entonces, ¿qué esto tiene que ver con enfermería? Nosotros los profesionales de enfermería estamos regidos por los estatutos dentro de nuestra sociedad. Nosotros no somos un ente aparte, nosotros somos ciudadanos y debemos de acogernos a lo que dice las reglas y leyes dentro de la sociedad. El Código Internacional de Ética de Enfermería reúne las normas de conducta que rigen los principios éticos morales de nuestra profesión. Por eso es importante que se haya establecido las leyes, las normas, los protocolos
funciones y sobre todo responsabilidad de enfermería. ¿Y usted sabe cuál es el objetivo de todo esto? Que el paciente esté protegido de personas que no son idóneas, evitar complicaciones en la atención del paciente y minimizar errores. Siempre va a haber riesgo, pero de nosotros depende que ese riesgo aumente. De igual manera, el Consejo Internacional de Enfermería sustentó y estableció en el año 1973, que la enfermera es personalmente responsable de sus actuaciones profesionales y de mantener válida su competencia por medio de una educación permanente. En otras palabras, si usted comete un daño a un paciente, usted como persona, como ciudadano, usted necesita darle a la sociedad cuenta, y especialmente a la parte jurídica. No podemos aceptar que la enfermera diga que yo no sabía, porque no hay lugar para la ignorancia cuando se está lidiando con vida humana. En el hotel donde estaba alojada, vi un letrero que dice riesgo financiero, pero usted sabe cuál es la diferencia de la parte financiera y nosotros, que ellos trabajan con papel y pluma, nosotros trabajamos con vida humana. Ellos se pueden equivocar y volver a rehacer ese papel, pero nosotros no nos podemos equivocar cuando estamos lidiando con vida humana. No podemos dar marcha atrás, por eso no hay lugar para la ignorancia. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las leyes? Usted puede ser suspendido de su actividad profesional, ya sea temporal. Usted puede tener una revocación o inhabilidad para ejercer. No va a volver a ejercer más. Y es muy doloroso que usted se haya preparado en un determinado tiempo y por negligencia, impericia o imprudencia se le revoque sus credenciales. Y si usted causa la muerte a un paciente, usted va para la cárcel. Se espera que el profesional de enfermería esté altamente calificado para ejercer, brindar un servicio seguro y sobre todo respetar los derechos del paciente, porque los derechos del paciente derivan del derecho humano. Primum non nocere, no cause daño. Cada vez que usted va a dar la atención a un paciente, vaya seguro lo que usted va a hacer. Si usted no conoce, no tenga pena de preguntar, porque nadie nació sabiendo. Hay que preguntar. En el artículo 1644 del Código Civil, la ley 18 de junio de 1992, el que por acción u omisión cause daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligada a reparar. Y usted sabe cómo ven a las enfermeras y a los enfermeros, como si nosotros somos una mina, ¿verdad? Entonces dirá, si me causó un daño, entonces yo voy a cobrar. En el servicio de urgencia de uno de nuestro hospital que maneja trauma, aunque usted no lo crea, hay abogados las 24 horas del día afuera. Ellos pendientes de buscar su potencial víctima. No se convierta usted en una víctima de esa. Ellos buscarán los métodos para condenarlo. Entonces tenemos que estar alerta a esta situación. La enfermera tiene la obligación de confrontar su consecuencia jurídica por su error. El jurista Pedro Bonifacio se refiere a la responsabilidad con esta frase: Action legis Aquiles odami, paga por el daño causado. Una de las causas de las implicaciones legales es la invasión de la privacidad del paciente. Sabemos que la privacidad del paciente es sagrada y debe de respetarse. La ética y la moral debe ir unida de la mano. Estos derechos y obligaciones que usted tiene es para proteger al paciente de prácticas ilegales, deshonestas e incompetentes. El secreto profesional es una obligación y un deber. Solamente existe
mecanismo para que esto sea deliberado, y es cuando se trata de aspecto médico legal. Existen situaciones en la cual se puede solicitar la información del expediente del paciente. Esto es con una orden jurídica confirmada, sospecha de homicidio, suicidio y abuso, maltrato en niños y ancianos, violencia doméstica, violaciones carnales, colisiones y enfermedades infectocontagiosas. De otra manera, usted debe ser una tumba ante la información del paciente. Importancia de la documentación de los hechos. Recuerden, no importa cuánto año transcurra, la documentación en el expediente clínico será la única herramienta que pruebe la atención que recibió el paciente. Por lo tanto, usted debe tener una escritura clara, precisa y concisa. Nunca olvidar los reportes de incidencia y enviarlo al departamento de riesgo, porque pasarán 2, 3, 4 años, no se sorprenda que lo llamen a declarar. Y si usted no sabe lo que escribió, ay, 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 estamos en problema. Hay que mantenerse alerta ante los riesgos de las implicaciones legales. A menudo llega a nuestro servicio de urgencia pacientes que han sido causa de delito, pero si nosotros no actuamos con la ética profesional y con la legislación, conocimiento de la legislación, vamos a tener problemas serios. La enfermera deja de ser una figura de reverencia que se le estima cuando provoca daño. Entonces es una figura despreciable y todos quieren ir contra de ella. No habrá fuero ni privilegio para la enfermera que comete actos delictivos. No se convierta en una delincuente de la salud. El éxito de la relación enfermera-paciente se fundamenta en el respeto, derechos del paciente, la parte legal, tenga conocimiento de los aspectos legales dentro de su país y ser auténtico, no sea copia, sea original. La vida y la salud son valores que no tienen precio ante la sociedad, por ende debe de respetarse. Toda enfermera que tiene a su cargo el cuidado del paciente debe de tener esto muy presente. Debe de evitar acciones que conlleven a su menoscabo y que conduzca a su destrucción. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la seguridad de su persona y a la protección. Acciones legales es la causa más común que se procesa contra el personal de enfermería en el área de salud, y uno de sus ingredientes primordiales es la negligencia. Para que una acción de causa sea considerada como negligencia debe estar presente 4 elementos, que es el cumplimiento del deber, la infracción del compromiso, la causa proximada y la existencia del daño. Cumplimiento del deber es el cumplimiento del deber es la relación de la enfermera y el proveedor. La enfermera se compromete en dar una atención segura a su paciente. Infracción del compromiso, que usted está dando un cuidado inferior a lo que el paciente debe recibir. Y la causa aproximada es la acción que tiene relación de lo que usted hizo y cómo el paciente ha terminado, o el daño. El daño es el último elemento que usted se va a probar, y muchas veces el daño está relacionado con la negligencia. El hombre de más cultura será más culpable que el hombre inculto. En cuanto a la teoría del delito, son todas las acciones humanas imputables y culpables penadas por la ley, se considera un delito. Y estos son factores. Vemos que hay la misma cantidad de enfermera para el aumento de pacientes que llega a nuestro servicio de urgencia. Vemos que los pacientes ya tienen conciencia de cuáles son sus derechos, ¿verdad? Tenemos la parte de la responsabilidad civil, el avance tecnológico, el incremento de riesgo colectivo, las personas están más expuestas a sufrir daños y traumas, y la implementación de la legislación que regula nuestra profesión. El elevado número de las personas que están sometidas a sufrir daños, y si usted incumple la norma protocolo de atención, su riesgo va a aumentar.
Recuerde que el sistema legal tiene una gran influencia sobre los miembros de la sociedad. En conclusión, las implicaciones legales del ejercicio de la enfermería en trauma está relacionado con el compromiso profesional. Y este compromiso profesional conlleva una relación jurídica enfermera del paciente. La enfermera en su ejercicio de su profesión es responsable de su acto y cada país tiene sus protocolos y normas de atención. Y yo quisiera terminar con esto. Prevención para no ser víctima de implicaciones legales. Prevención de riesgo, responsabilidad en el manejo del paciente. Usted debe mantener una educación continua y actualizada, voluntad para realizar cambios, ejercer con criterio formado. Usted tiene que ver siempre la necesidad del paciente, dar el tratamiento correcto al paciente correcto. Necesita usted identificar la prioridad y necesidad del paciente, observar complicaciones y notificarlas, y sobre todo no ser partícipe de secuelas permanentes en el paciente, o sea, no se convierta en un delincuente de la salud. Muchas gracias.